Vamos a realizar de ahora en adelante una serie de clases sobre las guerras de Gog y Magog. Ese va a ser nuestro tema por varias semanas, en la medida de todo lo que podamos alcanzar. Yo creo que vamos a tomar unas 5 o 6 clases. Muchísimas gracias. ¿Ustedes después de esta clase tienen otra? ¿A las 11 de Duke? Ok, entonces vamos a comenzar nuestro estudio sobre las... ¿Perdón? ¿Viste algo? Entonces vamos a comenzar nuestro estudio sobre las guerras de Gog y Magog. Esto se encuentra en el Tanaj, en el libro de Yehezkel y en el libro de Zecharia. En estos dos libros donde se encuentra relatado las profecías sobre estas guerras que son las guerras de Gog y Magog. Primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la nebuá y especialmente estas nebuot que son negativas. Ramban trae, Maimónides trae, y eso es lo que se entiende también del Tanaj y de otros comentaristas, que hay dos tipos de nebuot, existen dos tipos de profecías. Hay una profecía que es negativa, como por ejemplo estas que vamos a estudiar ahora, que son negativas en cierto sentido, y que depende del nivel espiritual de Israel si se van a cumplir negativamente o no. O sea, eso quiere decir que si el pueblo va a subir su nivel espiritual, se van a elevar espiritualmente, entonces estas profecías negativas no se cumplen, o sea, se anulan. Pero si el pueblo no mantiene su nivel espiritual, entonces se pueden realmente realizar o en parte o en gran parte o en porcentajes altos. Esto es una profecía negativa cualquiera que ésta sea, por ejemplo una guerra, hambre, epidemias, etcétera, que puedan venir sobre Israel. Todo va a depender si el pueblo vuelve en Teshuvá o no. Si el pueblo vuelve en Teshuvá, cualquier cosa negativa se puede anular. Esa es la regla. Y por lo tanto, el anunciar una profecía negativa, o sea, decir que algo malo va a ocurrir, y esto ocurre o esto no ocurre, no es una hojajá, no es una prueba de que el profeta sea verdadero o que sea falso, ¿bien? Porque las profecías negativas pueden cambiar, ¿okay? Entonces no es una prueba de que el profeta sea verdadero o falso. Ahora, si es que hay una profecía que es positiva, o sea, algo bueno que va a ocurrir sobre Israel, por ejemplo, que van a volver de vuelta a Eretz Israel después de 70 años, o que van a recibir nuevamente algo positivo, la venida del Mashiach, etcétera. Todas las profecías que son buenas, de algo que positivo que va a ocurrir, entonces sí tienen que cumplirse. Esas sí se cumplen y no dependen si el pueblo avanza o no avanza a nivel espiritual, ¿okay? Eso no depende del nivel espiritual del pueblo, sino que las cosas buenas se cumplen. Por lo tanto, si un profeta anuncia una profecía positiva y esta no se cumple, esto quiere decir entonces que el profeta es falso, que no es un profeta verdadero. Pero si anuncia una profecía verdadera y la profecía se cumple, no dependiendo del nivel espiritual del pueblo, entonces quiere decir que realmente lo envió a Kadosh Baruj Hu y que es un profeta verdadero y que se le puede considerar como un profeta con todas las reglas y las halajot que eso tiene, ¿ok? Entonces digamos, ese es el criterio. ¿Ceder? Akshav. El profeta Yehezkel, del que nosotros vamos a hablar, vamos a comenzar a estudiar, y más adelante el profeta Zecharia, son profetas que ya se habían reconocido como profetas Emet, como Naví Emet, profeta verdadero. Por lo tanto, ya no tienen que probar que lo que están diciendo o de lo que ellos están hablando es algo verídico o no, ¿ok? Sino que ya son reconocidos como profetas verdaderos. Por lo tanto, todo lo que ellos dicen o las cosas que ellos van a enseñarnos ya son consideradas como directamente palabras que vienen de Akadosh Baruj Hu. Y bueno, ellos hablaron de muchas cosas, los grandes profetas, y él precisamente, Yehezkel,
va a referirse a la época de Gog y Magog o a las guerras de Gog y Magog. El profeta Yehezkel vivió durante la época del exilio del primer templo, o sea, él vivió después de la destrucción del primer templo. El primer templo se destruye y después de la destrucción de este primer templo, él está allí, contempla la destrucción, lo ve, etcétera, y también después de la destrucción él recibe profecías sobre las cosas que van a ocurrir en ese momento y las que van a ocurrir en el futuro. Entre todas las profecías que Yehezkel recibe, es Yehezkel ben Buzi, se llama Yehezkel ben Buzi. Él va a recibir profecías de lo que va a ocurrir en el final de los tiempos, qué es lo que va a pasar al final de la historia, con qué nos vamos a encontrar. Y eso él lo recibe, lo escribe, y sobre eso nosotros vamos a estudiar ahora uno de esos temas, que es el tema de las guerras de Gog y Magog. Primero, probablemente todos hemos escuchado la guerra de Gog y Magog. No es una guerra, sino que son tres. Son tres guerras que se llaman las guerras de Gog y Magog, son tres. Y se llama de Gog y Magog, pero no es que sean dos personas, sino que Gog es una persona, se escribe en hebreo Gimel Vav Gimel, Gimel Vav Gimel, ese es Gog, y Magog es el lugar de donde él viene. O sea, él viene de un lugar en el norte del mundo, que ese lugar se llama Magog. ¿Okay? O sea, son las guerras de Gog y Magog. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurren? ¿Cómo acontecen? ¿Qué es lo que sucede? Que de pronto nos vamos a encontrar con estas guerras de exterminación total, donde según lo que vamos a estudiar, solamente una tercera parte del mundo va a sobrevivir, el resto van a desaparecer, ya sean judíos o no. Y tenemos que estudiar el porqué, qué es lo que ocurre. Otra vez ya les dije, esto no quiere decir que se vaya realmente a cumplir con todos sus detalles, va a depender de la Teshuvah, si Am Israel vuelve en Teshuvah o no. Entonces, el Naví dice así, yo les voy a leer algunas partes del Naví, vamos a tratar de estudiarlo. ¿Okay? El profeta Yehezkel dice en el capítulo 32, en el Pasuk Yud Zain, 32 Yud Zain, dice así: Vayhi bishtei sere shana b'chamisha asar lachodesh, y dice que fue en el año 12, un año de un rey, en el día número 15 del mes, o sea, precisamente en la mitad del mes. ¿Bien? El mes comienza en Rosh Chodesh y hasta el 15 es justamente la mitad de un mes, del mes. Vehaya devar Hashem elai lemor, y justo en ese momento vino la palabra de Hashem donde mí y me dijo, o sea, Akadosh Baruj Hu habló con Yehezkel en un mes, no sabemos aquí, por lo menos aquí directamente en qué mes está hablando, pero al parecer se refiere que está hablando en el mes de Adar, o sea, en el mes de Adar. Nosotros ahora estamos en el mes de Shvat. Ustedes saben que la próxima semana es Tu Bishvat, ¿no? ¿Okay? Y ese día, Tu Bishvat, es el día 15 de Shvat. 15 días después vamos a estar 30 días después vamos a estar en Adar. Y el 15 de Adar, ese día se recuerda justamente la profecía de Gog y Magog, ¿okay? El 15 de Adar. Y viene la palabra de Hashem donde Yehezkel y le dice lo siguiente: Ben Adam, Nehe al Hamon Mitzrayim beoriduhu ota. Viene y le dice a Kadosh Baruj Hu a Yehezkel, Ben Adam. Ben Adam significa ser humano. Ben Adam. Ben Adam es ser humano. Enseñan los comentaristas por qué a Kadosh Baruj Hu, cada vez que Hashem va a hablar con Yehezkel, siempre lo va a denominar Ben Adam, siempre lo va a llamar con ese apelativo. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes estudiaron o no Yehezkel desde el principio, pero Yehezkel fue el que vio la Merkabah, o sea, vio el trono de Akadosh Baruj Hu en el cielo, donde estaban los ángeles, las luces, etcétera, las Hayot HaKodesh, las cosas que mencionamos en la Tefilá. Entonces, como es la persona que alcanzó a ver más cerca del trono de Hashem, entonces podríamos haber pensado que se iba a Lehit Gaot, que iba a volverse una persona orgullosa, una persona soberbia, que es una persona con
con orgullo. ¿Por qué? Porque había visto cosas muy, muy profundas. Entonces, constantemente Akadosh Baruj Hu, cuando habla con él para indicarle y ponerlo nuevamente en el lugar donde debe estar, le dice: Ben Adam, tú eres simplemente un ser humano, no eres más que eso, y yo te escogí para revelar cosas, pero eres un Ben Adam, un ser humano. Y le dice que observe lo que está pasando con Egipto y lo que está pasando con los hijos de los pueblos, que son muy fuertes, y ahí comienza a revelarle los misterios de la guerra de Gog y Magog. Ok, primero bueno, que tenemos una pequeña pizarra, todo se escribe, ¿no? ¿O no? Ok. Le dijo a Yehezkel que mirara a Egipto. Y así comienza la profecía con Egipto, porque es uno de los lugares más complejos, entonces por eso comienza con Egipto. Ok, entonces me voy a en lo siguiente. En la guerra de Gog y Magog van a estar presentes tres fuerzas claras. Para eso tenemos que saber de dónde ellos vienen. ¿Okay? Algunos de ustedes ya saben de dónde provienen, pero vamos a empezar solamente de una parte, no de todo, porque si no es demasiado frío. Tenemos a Abraham. ¿Tú vas a leer en hebreo? Sí. Tenemos a Abraham. Ahora, Abraham tiene dos hijos, ¿okay? Como ustedes ya saben. Uno es Ismael. Uno es Ismael. Y el otro es Isaac. Ismael Isaac. De Ismael provienen todos los árabes, ¿okay? Todos las personas que van a vivir rodeando Eretz Israel provienen de quién? De Ismael. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a hablar de Elam. Elam es Persia, donde está el sector de Persia, todo esto viene de Ismael. Y de Isaac va a tener también dos hijos, uno se va a llamar Esav y el otro se va a llamar Jacob. De Esav va a venir Edom. Bueno, y Jacob, ustedes ya saben, es Israel. ¿Ok? Esto que les acabo de diagramar es el mapa básico, ¿okay? Con eso nosotros vamos a comenzar. Acá. Si ustedes ven acá, tenemos tres grandes familias. La familia de Ismael, por un lado, la familia de Esav, por otro, y la familia de Jacob, por otro. Son tres grupos, ¿ok? Las guerras de Gog y Magog se van a concentrar en estas tres familias, en Ismael, en Esav y en Israel. Acá. Cada una de estas tres familias no quiere decir que se van a mantener solas, o sea, en forma pura, sino que puede ser que se mezclen, especialmente Esav e Ismael se van a mezclar, ¿ok? Pero van a mantener uno como una especie de identidad de Esav y otro va a mantener una identidad como Ismael, ¿ok? O sea, los árabes, los occidentales e Israel va a estar en medio. Acá. Esta es el primer punto que tenemos que saber. Segundo, número 2. El primer punto es que hay tres familias. El primer punto que son tres familias grandes: Ismael, Esav y Jacob, o Israel. ¿Me entendiste? Eso es el primero. Segundo, cada una de estas tres familias van a vivir en un lugar específico del mundo. O sea, este es el segundo punto. Cada uno de ellos tiene que vivir en un lugar específico del mundo. Vamos a empezar de Jacob o Israel. Van a recibir Eretz Israel, donde estamos nosotros. Ese es el lugar donde se va a concentrar, donde van a estar quienes, los Bnei Jacob, y ahí van a estar las tribus, y ahí va a vivir Israel. ¿Dónde? En Eretz Israel. Eso es muy importante que quede claro, ¿ok? Ahora,
las familias de Ismael, todo lo que tiene que ver con Ismael, se van a expandir por muchos lugares, especialmente en el oriente, en todo lo que es el oriente y también en África. África y el oriente, ahí van a vivir ¿quiénes? Los Bené Ismael. ¿Cómo? No, son los árabes, Ismael son los árabes, Esab son los cristianos, podríamos llamarlos así, ¿okay? Pero Ismael son los árabes, ¿ok? Y ellos van a tomar todo el oriente y todo África, todo el oriente y todo África, ¿ok? Akshav, ustedes pueden preguntar, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los chinos o los japoneses, si son parte de? Ellos ingresan debajo de la definición de Ismael, son como parte de Ismael, ¿ok? Ellos van a, de alguna manera, estar bajo la influencia de Ismael. Akshav. Esab, el segundo grupo, ellos van a quedarse en Europa. Ellos van a habitar todo lo que es Europa, especialmente la parte central de Europa, Esab, y el norte de Europa. ¿Okay? Esto es Esab, que es hoy día Roma, o sea que se considera como Roma o Edom, los cristianos, especialmente en Europa y en el norte de Europa. Eso es donde van a ubicarse los Bené Esab, los hijos de Esab. Y como ya les dije, Israel, o sea, Jacob, se ubican en donde, en la tierra de Israel. ¿Okay? Akshav. La tierra de Israel es el centro del mundo. O sea, la tierra de Israel es el centro del mundo. Y por lo tanto, todos los demás están alrededor de este centro. ¿Okay? Ismael rodea parte del centro del mundo y Esab rodea otra parte del centro del mundo. ¿Okay? Que es Europa. Akshav. Me pueden preguntar tal vez qué pasa, por ejemplo, con América. América es un país, un continente que se descubrió hace 500 años atrás, 600 años atrás, no antes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Son parte de esto o no parte de esto? Entonces, de la misma manera que China y Japón ingresan debajo de Ismael, todo lo que es América ingresa debajo de Esab. Se considera como parte de Esab. ¿Okay? Entonces, si podemos hacer, voy a volver acá, podemos hacer como una especie de dibujo. Tenemos un punto central que es Eretz Israel. Tenemos algo que rodea a Eretz Israel, que sería Ismael. Y tenemos otro punto que rodea a Israel, que sería Esab o Edom. Y acá estamos nosotros en esta parte central. ¿Okay? Ahora, cuando digo Esab, me refiero también a América, norte, central, sur, todo eso debajo de Esab, y el oriente todo bajo Ismael. ¿Okay? Ese es el punto, y nosotros justo en la mitad. El punto central, que es Eretz Israel, que se considera el centro del mundo. Akshav. Viene Hashem y le dice a Yehezkel lo siguiente: va a haber una guerra, o sea, va a haber un enfrentamiento entre Ismael y Esab. Entre Ismael y Esab. Va a haber un enfrentamiento entre los dos, y nosotros, el pueblo de Israel, estamos justo en la mitad. Van a venir unos que van a querer conquistar a los otros, o estos a estos, o estos a esto, y nosotros estamos justo en la mitad. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Bien? Si ya pasó, no, eso sigue pasando. Va a pasar varias veces, no solamente una vez, sino que va a pasar varias veces, ¿sí? ¿Qué? O sea, estamos hablando de qué lugares ocuparon. Y tercer punto, que van a enfrentarse unos a otros. ¿Ok? Se van a enfrentar los hijos de Ismael. Este es el tercer punto. Se van a enfrentar los hijos de Ismael con los hijos de Esab. Y obviamente, como nosotros estamos justo en la mitad, entonces todo va a repercutir sobre nosotros. Va a venir sobre nosotros. ¿Ok? Ustedes, me imagino que deben, aunque normalmente las mujeres no dicen arbit, pero a veces sí hay mujeres que se dicen arbit. En Arbit se habla de un musar que se llama Sukkot Shalom. No sé si escucharon hablar de eso.
En la tefilá se dice Sukkot Shalom, en las berajot que se dice del Kriyat Shema, se habla de Sukkot Shalom, una Sukkah de paz, que quiere decir que en el momento en que se enfrenten estos dos, Ismael y Esav, Akadosh Baruj Hu va a hacer sobre nosotros una especie de Sukkah de protección, ¿sí?, de lo que va a ocurrir en este enfrentamiento. Okay, este es el tercer punto. Número 4, cuarto punto. ¿Por qué se enfrentan Esav e Ismael? ¿Por qué se van a enfrentar? Este enfrentamiento de los dos es lo que se conoce como las guerras de Gog y Magog, ¿okay?, que se enfrentan unos a otros. Ahora, el Nabí Yehezkel enseña que estas guerras, en su libro aparecen dos guerras, y hay una tercera guerra que es la final, que aparece en el libro del profeta Zeharia. O sea, en Yehezkel aparecen dos guerras, y en Zeharia aparece una más, la última. ¿Ok? Aksham. Estamos nosotros por el momento en el primer punto, que es las guerras, o sea, en el tema de Yehezkel y las dos primeras guerras. ¿Bien? Cuarto punto es, no lo expliqué todavía, ¿por qué se enfrentan? Ese es el cuarto punto, ¿por qué se van a enfrentar? ¿Ok? Podemos repasar nuevamente. Tenemos el primer punto, las tres familias que salen de Abraham. Segundo punto, que ubican lugares geográficos, nosotros estamos en la mitad. Y ahora el cuarto punto, que se enfrentan unos a otros. ¿Ok? Que Ismael se va a enfrentar con Esav y Esav se va a enfrentar con Ismael. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo del enfrentamiento? Entonces, los comentaristas traen dos motivos. Hay dos motivos de por qué van a ocurrir las guerras de Gog y Magog. ¿Okay? Primer motivo, no se olviden que las guerras son entre ellos. ¿Okay? Son entre ellos. Nosotros tenemos repercusión porque estamos en la mitad, pero digamos las guerras pasan entre ellos. ¿Okay? Entonces, explican los comentaristas. Primer motivo, ¿por qué? Porque de esa manera Kadosh Baruj Hu va a castigar a unos y a otros por todas las persecuciones que han hecho en contra de Am Israel. ¿Bien? O sea, Hashem va a castigar tanto a Ismael como a Esav por las guerras o las persecuciones que ellos han hecho en contra de Am Israel. ¿Me siguen? Ya sea persecuciones espirituales o persecuciones materiales. ¿Bien? Los ejemplos son muchísimos, donde nosotros vemos estos castigos que Hashem a veces trae, ¿no? Yo me imagino que todos ustedes, o que nacieron después del atentado de las Torres Gemelas, o que han sido muy chiquititas, no creo que nacieron después, ¿qué? Bueno, esa es por ejemplo una forma que tiene Hashem de castigar a Esav a través de Ismael por las cosas que Esav hacen contra nuestra. ¿Me comprenden? Esa fue una de las situaciones. O, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que los americanos bombardearon Hiroshima y Nagasaki con 2 bombas atómicas. ¿Okay? Es una forma que tiene Hashem de castigar a Ismael. No se olviden que Japón y China tienen debajo de Ismael por las cosas que Ismael ha hecho en contra nuestra. ¿Okay? No, eso que quiere decir, que como te acabo de explicar, el mundo se va a dividir o se divide así. Hay Ismael y hay Esav. ¿Okay? Hay cosas que están debajo de Ismael y hay cosas que están debajo de Esav. ¿Okay? Ahora, China, Japón y todo eso están debajo de Ismael. Por eso, ¿Okay? son los resultados debido a los que están por debajo del dominio. Del dominio, y sí. el dominio como tal. Nahum. ¿Qué? Nahum, sobre América, que es Edom, o parte de Edom. ¿Qué? Ahora, eso funciona de esa forma. ¿Qué? ¿Por qué exactamente? Nosotros no sabemos exacto qué fue lo que ocurrió, porque Dafka tenían que esas dos ciudades, que probablemente había algo allí conectado con Ismael de una manera muy fuerte que no la entendemos, pero que probablemente ahí estaba. ¿Me comprenden? Entonces así funciona, normalmente funciona así. ¿Okay? Pero estas son cosas como muy puntuales, pequeñas. Hay cosas muchísimo más globales que van construyéndose poco a poco, que van avanzando poco a poco. ¿Okay? Entonces, este es el cuarto punto, el por qué estas guerras, por qué se producen las guerras de Gog y Magog. Número 1, porque Hashem quiere castigar de esa forma a través del otro a
lo que nos han dañado durante todos estos años hacia nosotros. Por ejemplo, los castigos que a veces trae Akadosh Baruj Hu son castigos que a veces ocurren mucho tiempo después. No tienen que ser específicamente en ese momento, sino que a veces vienen mucho tiempo después, muchísimo tiempo después. Por ejemplo, otro gran castigo que recibió Esab, por ejemplo, tomar un ejemplo nada más, hubo una guerra en España, se llamó una guerra civil, por allá por el año 1930. Y la ciudad por ejemplo, la ciudad de Madrid fue bombardeada por unos aviones, que muchos de esos aviones estaban piloteados por tropas árabes que venían de Marruecos, o sea, por Ismaelim, que de esa manera Hashem castigó a los cristianos españoles por las cosas que los españoles habían hecho al pueblo judío anteriormente. Y además a Madrid entraron tropas marroquíes que venían junto con soldados y hicieron muchas cosas que de alguna manera fue el castigo por lo que había ocurrido años antes. O sea, no necesariamente es inmediato, puede pasar mucho tiempo después y viene como una especie de castigo. ¿Okay? Así es como Akadosh Baruj Hu maneja el mundo. Eso a nivel pashut y simple. Las guerras de Gog y Magog son algo muchísimo más complicado y muchísimo más complejo. Entonces, dice Yehezkel que uno de los líderes de esta guerra, este sería el punto número 5. Ok, el primer motivo te dije es para castigar a los goim, ya sea a unos o a otros, y el segundo motivo es para elevar la gloria de Israel, o sea, para que Israel se eleve y tenga aparezca nuevamente un rey y sea lo que impulse la venida del Mashiach. Ok, eso tenemos que empezar a explicarlo, porque no es que las guerras que nosotros conocemos empiezan en un momento y terminan en otro, ¿no? Pero las guerras de Gog y Magog son cosas que están constantemente en el mundo, y de pronto se ponen muchísimo más fuertes y después como que desaparecen, después como vuelven a aparecer y vuelven a aparecer, ¿qué? Y son cosas que también pueden estar pasando ahora, ¿ven? Voy a ver, está escrito en algunos lugares lo del tema de Rusia, Ucrania y todo lo demás. ¿Okay? Entonces, el segundo tema es para que Israel pueda alcanzar una gloria, o sea, un tiferet, que es la venida del Mashiach. ¿Okay? ¿Por qué? Entonces, el segundo motivo es un poco extraño, porque es como que yo quisiera rascarme la oreja, y en vez de hacerlo así, lo hago así. O sea, si Akadosh Baruj Hu quiere que Melech HaMashiach venga y que el pueblo llegue a un nivel que puedan construir el templo y se puedan traer sacrificios, etc., entonces, ¿por qué tiene que hacerlo a través de esto? O sea, ¿por qué viene a través de estas guerras? Entonces, les voy a contar un maaseh, está escrito también en el Tanaj. ¿Ustedes saben quién es Nehemías? El profeta Nehemías. No sé si estudiaron alguna vez Tanaj, por lo menos hasta entonces, Nehemías. Nehemías fue el que construyó las murallas de Jerusalén cuando los expulsados volvieron a Israel después del Galut del primer templo. Él construye las murallas de la ciudad. Cuando él llega a Jerusalén y ve que las murallas están destruidas, vio que la gente, los Yehudim que vivían ahí, no les interesaba mucho construir las murallas. Estaban con ya habían construido el templo, cada uno tenía sus casas y es suficiente, no querían más. Entonces, Nehemías una vez en la noche se le ocurrió algo, estaba en su casa, él era como el gran dirigente del lugar, y se le ocurrió algo. ¿Qué hizo? Un día en la noche salió de su casa con unas personas y rodearon una parte de la muralla de la ciudad y la destruyeron. Había una parte construida y la destruyeron, la parte de la muralla y parte de las entradas, de los shearim. Entonces al otro día en la mañana, cuando la gente se levantó y vio que parte de la muralla estaba destruida, entonces se pusieron muy nerviosos, pensaron que a lo mejor los enemigos habían venido, y entonces escucharon lo que Nehemías les dijo, que había que levantarse y construir las murallas mucho mejor.
O sea, muchas veces ocurre que las personas, o que Am Israel está como dormido. ¿Bien? Estamos como dormidos. No sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sino que tiene que venir como una especie de punch de algo que nos mueva, porque si no, seguimos como dormidos. Y eso son las guerras de Gog y Magog. Es por eso que la gloria de Israel va a venir precisamente después de las guerras de Gog y Magog, a no ser que todos nos despertemos antes. Si todos nos despertamos antes y hacemos chubá, y todo el pueblo judío vuelve en chubá, todo lo que les estoy contando no va a ocurrir, porque no va a ser necesario, porque ya todos hemos vuelto en chubá. Pero si no volvemos en chubá, entonces a la fuerza Kadosh Baruj Hu nos va a llevar a que nos acerquemos a él, ¿bien? Que muchas veces eso ocurre. Ustedes saben que hay personas que solamente rezan cuando tienen una dificultad, están pasando algún problema, entonces ahí se acuerdan de que a lo mejor hay que hacer tefilá, hay que hacer tzedaká, etcétera, ¿no? Pero cuando uno está normalmente bien, no es que esté buscando constantemente acercarse a Hashem, ¿eh? Me imagino que esto también ustedes lo deben haber estudiado. Ustedes sabían que las imaot fueron akarot, ¿bien? Estériles. ¿Por qué? ¿Por qué fueron estériles? Para que recen, para que hagan tefilá, ¿no? Porque lo tenían todo. Lo único que no tenían eran hijos. Entonces Hashem las hizo estériles de Kavaná para que recen. Lo mismo, las guerras de Gog y Magog es eso. Kadosh Baruj Hu nos va a poner en situaciones difíciles para que recemos. A no ser que, antes que eso ocurra, nosotros recemos, nos acerquemos a Hashem y logremos, por ejemplo, que todas las personas vuelvan en Chubá. ¿Bien? Ustedes vienen de una comunidad, me imagino que es una comunidad bastante religiosa, ¿no?, de las que ustedes vienen, pero hay lugares en el mundo donde la gente no cumple Torah o Mitzvot. Entonces todavía falta. ¿Bien? Pues si eso sigue faltando, entonces va a pasar esto otro. Si no, si volvemos en Shuvá, entonces no hay nada de esto, directamente a Kadosh Baruj Hu nos trae el Mashiach. ¿Okay? Este es el segundo motivo del por qué las guerras de Gog y Magog. Action. Punto número 5, ya que los vamos desglosando en puntos. Gog. ¿Quién es Gog? La palabra Gog en hebreo se escribe así: Gimel, Vav, Gimel. Gimel, Vav, Gimel. Ustedes saben que la letra Gimel, ¿cuánto vale en hebreo? 3. La letra Vav, 6, y la Gimel, o sea, ¿cuánto es en total? 12. ¿Mejor? Y tenemos Dalet, Vav, Dalet. Así se escribe David. ¿Mejor? ¿Cuánto vale la Dalet? 4, la Vav 6 y la Dalet 4. ¿Cuánto es la gematria de David? 14. ¿Mejor? Anoten esto porque es muy importante. David es lo contrario a Gog, y Gog es lo contrario a David. ¿Ok? Y eso también lo vemos en la gematria. También en la gematria lo vamos a ir viendo. Número 1, ¿por qué Gog es Dafka 12? ¿Por qué Gog es 12? Porque Israel, o sea, no se olviden, bueno, tengo que explicarles esto. Gog desciende no de Ismael, sino de Esav. O sea, Gog viene de Esav, no viene de Ismael. ¿Cierto? Gog es el que va a hacer una guerra en contra de Ismael. Pero para hacer una guerra en contra de Ismael, Gog necesita apoderarse de la fuerza que tiene Israel. Porque sin la fuerza que Israel tiene, Gog no puede hacer una guerra en contra de Ismael. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea, si los cristianos quieren hacer una guerra en contra de los musulmanes que hoy día los están invadiendo, entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren apoderarse de la fuerza de Israel para poder hacer una guerra en contra de Ismael, que es lo que también están haciendo hoy día. ¿Okay? Ustedes saben, les voy a contar algunos detalles curiosos. No hace mucho, a nivel oficial, Israel abrió nuevamente relaciones diplomáticas con Marruecos, con los marroquíes. Y esto, ¿por qué? Porque los marroquíes quieren, y lo consiguieron, hicieron un acuerdo con los israelíes para que pilotos israelíes que manejan aviones les enseñen a los pilotos marroquíes a manejar aviones nuevos que ellos compraron.
Los marroquíes compraron aviones a los americanos, pero ellos no tienen personas que están capacitadas para la alta tecnología de estos aviones. Entonces hicieron un acuerdo con Israel, y Israel sí tiene los mejores pilotos, los mejores aviones, etcétera. Todo lo que ustedes se pueden imaginar, Israel lo tiene. Entonces, y el acuerdo diplomático fue ¿para qué? Para llevar pilotos israelíes a Marruecos y de esa manera enseñarles a ellos a manejar aviones y otras cosas militares. ¿Okay? Eso es una característica muy conocida, ¿okay? Que tienen unos y que tienen otros. Así como Ismael está tratando de tener fuerza a través de Israel, también Edom está tratando de traer fuerza a través de Israel. ¿Cuál fue el problema de todo esto que les estoy contando? Que los españoles se enojaron mucho con Israel, porque los españoles y los marroquíes tienen problemas limítrofes, muy complicados. Tienen un lugar que se llama el Sahara, no sé si saben de política internacional, que hay un lugar que se llama el Sahara, que supuestamente pertenecía a España, pero los marroquíes se lo quitaron, o eso es lo que los marroquíes dicen, y hay ciudades en el norte de Marruecos que son ciudades que le pertenecen a España y que los marroquíes quieren que se las devuelvan, entonces están en una situación bastante complicada. ¿Okay? No se las van a devolver por razones obvias, porque tú eres de Melilla, ¿no? ¿Okay? La ciudad donde ella vive es el límite sur de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea termina en Melilla. Entonces, obviamente que los europeos no van a querer entregarle eso porque significa acercar a los árabes más hacia ellos, ¿me comprenden? Por lo menos ahora tienen a los árabes detrás de Melilla. Entonces, si los árabes matan melillenses, no importa porque yo estoy en Bruselas o estoy en París o estoy donde sea, da lo mismo. ¿Okay? Pero si yo devolviera, por ejemplo, si los españoles devuelven Melilla, entonces la frontera se acerca a ellos, ¿me comprenden? Y los españoles no quieren eso, ni los europeos quieren eso. Entonces los dejan, por ejemplo, a ustedes ahí. Si alguien quiere hacer algo, que se lo hagan a ustedes y no a otros, lo hagan, ¿okay? Pero digamos, esa es la política, funciona así. ¿Okay? No, sí, pero ya vimos lo que pasó hace como un año atrás, ¿no? Esto cuando los árabes quisieron meterse a Melilla, ¿no? Quisieron tirar la valla, tienen como una especie de muralla, empezaron a saltar la muralla y los empezaron a matar como patos. Los marroquíes saltaban, los árabes saltaban por la muralla y les disparaban, ¡tuc, tuc! Y caían, ¡tuc, tuc, tuc! Como unos patos así, uno a uno. Eso pasa todo el tiempo, ¿no? Eso a veces sale, a veces no, pero pasa todo el tiempo. Para pasarse a Europa, por eso, es que la frontera es ahí, por eso no los quieren sacar a ustedes de ahí, porque de esa manera, digamos, los protegen, a los europeos. Bueno, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? Fíjense, Gog es 12, de la misma manera que, ¿cuántos son los hijos de Jacob? ¿Cuántas tribus hay? 12. Entonces, Gog quiere tomar la fuerza que tiene Israel para de esa manera tratar de hacer una guerra en contra de ¿quién? De Ismael. Y los ismaelim hacen lo mismo. ¿Okay? Eso es Gog. Ahora, Gog se opone a quien les dije, a David, porque finalmente ¿quién tiene que venir? David Amelech en el futuro, o sea, el Melech HaMashiach. Entonces, David es 2 veces más que Gog. Gog es 12 y David es 14. ¿Qué otra cosa en hebreo es 14, además de David? Gematria 14. Imagino que deben haberlo estudiado. Si no, apréndanselo porque son cosas que las van a ocupar. ¿Qué cosa? ¿Quién dijo Yad? Yad. Yad es 14 también. Yud es 10 y la Dalet es 4, o sea 14. ¿No? Ahora, ¿por qué la mano es 14? ¿Por qué precisamente 14? ¿Alguien sabe? ¿No? Porque en la mano hay 14 partes. Acá tenemos 14 partes. ¿Quién les puede contar? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? El Abdalá, ¿quién? Para mostrar todo, que se extiende también. Hay 14 partes en la mano. En los dedos hay 14 partes. Acá hay 3 y acá hay 2. En total son 14. ¿Okay? Entonces, la mano es algo importante. 14, como David. ¿Okay? Y Yad también en hebreo significa fuerza. También tiene la unión de fuerza. Yad es algo que tiene fuerza. De Yad Hashem
decimos constantemente la mano de Hashem. Y eso es lo que se opone a Gog, que Gog está siempre como buscando algo que tenga que ver con Kedushá. Es por eso el número 12, que hay los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus, etc. Está como buscando algo de Kedushá para transformarse él en Keilu Jacob. Esto... David tiene que oponerse a eso, no entregar esa Kedushá. ¿Bien? Tratar de oponernos a eso, pero lo hace constantemente Gog. Ahora, eso es Gog, que busca Kedushá, por lo tanto siempre se aparece como amigo nuestro. O sea, siempre va a aparecer como amigo. ¿Me comprenden? Siempre va a aparecer alguien de ellos, de Esab, que se va a mostrar como si fuese nuestro amigo, que nos busca, que busca cosas buenas para nosotros, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero no se dejen engañar por eso, no es amigo. Gog no es un amigo, lo único que quiere es sacarte energía, nada más. ¿Y de dónde viene de Magog? En la próxima clase, a ver si les traigo un mapa, les voy a explicar dónde está Magog. Magog es un lugar, o sea, es Gog, que viene de dónde, de Magog. Magog es un lugar. No se olviden, Gog viene de Esab, y por lo tanto, si dijimos que Esab se ubica en Europa, entonces eso quiere decir que ¿dónde está Magog? En algún lugar de Europa. ¿Ven? Que obviamente no se llama Magog, porque si no sería muy fácil ubicarlo, tiene otro nombre. Entonces vamos a buscar qué lugar, y de ahí es donde va a venir Gog, de ahí es donde va a aparecer Gog. Los americanos van a apoyar a Gog, siempre lo van a hacer, desde Canadá hasta Chile. Toda América de arriba abajo, las personas que manejan esos lugares siempre van a apoyar a Gog, y por eso siempre apoyan a los americanos mucho. Pero hacen guerras hacen enfrentamientos que son como imaginarios, de que se enfrentan, que no les gusta a los americanos, que vienen los comunistas. Pero es lo mismo, no se dejan engañar por eso, son todos lo mismo. ¿Okay? Todo es Gog, todo es Esab. Vamos a ver dónde se ubica para saber de dónde viene esa persona. ¿Alguna pregunta? No, yo. Dime. Dicen que el gobernador era la guerra de los 100.